La clave oculta, con Miquel Figueroa. Rennes-le-Château es una pequeña villa francesa a la que se le atribuyen, con la que se relacionan ciertos elementos propios, típicos de una gran historia. Un abad que se hizo rico de la noche a la mañana, tesoros, templarios, un linaje sagrado, extrañas sociedades secretas. Buena parte de todo esto lo dio a conocer el escritor Dan Brown en su novela El Código da Vinci, pero hoy hablamos de otro libro, un ensayo que se llama Prohibido excavar en este pueblo, que nos da una visión pues un poco diferente de la que se ha hecho tan famosa. Su autor es Óscar Fábrega, blogger, articulista, enamorado de los misterios y parte del equipo del programa Tempus Fugit en Candil Radio. Buenos días, Óscar. Hola, buenos días. Bien, pues vamos a hablar de Rennes-le-Château, como digo, desde un punto de vista o con una información, digamos, que va a poner en jaque a lo mejor la idea que, el mito, como dices tú, que tanto se ha promovido de esta villa, de su historia, de todo lo que pasó allí. Pero antes quiero hablar, bueno, saber más que nada cómo llegaste tú a Rennes-le-Château, qué te cautivó y qué te llevó a escribir sobre este tema. Bueno, pues la cosa quizá empezó con el Código da Vinci, aunque yo ya conocía un poquito la historia. Y pues bueno, ya sabemos, ¿no? El Código da Vinci, que fue un pelotazo a nivel mundial, ¿no? En el año 2004. Yo soy bastante escéptico, ¿no? Sobre todo con toda la temática relacionada con las religiones y tal, ¿no? Aunque a la vez me apasionan, ¿no? O sea, tengo un poco el corazón partido, ¿no? Como dicen por aquí en Andalucía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al leerme esta novela, pues me puse a investigar las fuentes de las que bebió la famosa obra de Dan Brown, ¿no? Así di con un par de obras claves, especialmente una que se llama El Enigma Sagrado, que fue un super bestseller del 82, escrito por Michael Bagan, Richard Leigh y Henry Lincoln. Este último nombre es especialmente importante porque tiene mucho que ver con la génesis de mi idea, ¿no? Resulta que después de leerme esa obra, El Enigma Sagrado, pues en unas vacaciones me fui para allá, para Rennes-le-Château. Y dio la casualidad de que visitando una librería que hay allí, en el pueblo, me comentó la señora de librera que Henry Lincoln, uno de los autores de este libro, del Enigma Sagrado, estaba allí, precisamente. Y dije, pues mira, qué mejor oportunidad, ¿no? Que conocer a este hombre y que me firme un ejemplar, ¿no? Así que me compré otro ejemplar allí, fui a hablar con él, pero el tipo se mostró bastante esquivo y no me quiso firmar el ejemplar. Yo le estuve insistiendo un poco, ¿no? Porque dije, bueno, que es una oportunidad única, ¿no? En la que me firme este señor el libro. Claro. Y finalmente me lo firmó, pero resulta que me dijo que él ya no reconocía ese libro como propio, que a él le habían engañado y que pues que todo era una gran falsedad, que había sido sin querer, ¿no? O sea, que la fuente principal de su obra era falsa y que le habían engañado. Y claro, a mí eso me dejó muy intrigado, ¿no? Dije, bueno, pero ¿quién le ha engañado a este señor, no? ¿Por qué? ¿Y para qué, no? Y a partir de ahí surge la investigación, ¿no? En torno a esto. Y así fue como me embauqué ya de lleno en esta historia, ¿no? Como sabrán, ¿no? El Código da Vinci lo que defiende es la teoría tan conocida, ¿no? De que, aunque bueno, partiendo de que es una novela, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero tanto el Código da Vinci como este libro, El Enigma Sagrado, defienden, grosso modo, en la existencia de un linaje que procede de la unión de Jesucristo y María Magdalena, que supuestamente tuvieron descendencia y que crearon un linaje que llegaba hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, la historia está, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Rennes-le-Château, ¿no? Bueno, pues ahí es donde empiezo yo a excavar, ¿no? Y a investigar, ¿no? Claro, ¿de dónde salen todas estas ideas? Si hay un interés en que se crea que esto es de esta manera, pues la historia es bestial. La historia es, como digo, típica de una buena historia. Dan Brown, de hecho, aprovechó, ¿verdad? Pues todos estos elementos, pero digamos que Dan Brown se alimentaba, como dices, de otros autores. Está el Enigma Sagrado, está también el Oro de Rennes. Es decir, es un mito que se ha ido creando desde mediados, finales del siglo pasado, ¿no? Claro, el mito surge como intento de explicación de lo que viene a ser el misterio real que hay aquí, ¿no? Y el misterio real tiene que ver con unos extraños acontecimientos que sucedieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Rennes-le-Château, cuando un humilde cura rural, un señor llamado Berenguer Saunier, de la noche a la mañana, y sin que se sepa muy bien por qué, y por desgracia, sin que sepamos a día de hoy por qué, y ni siquiera en eso me atrevo yo a dar una explicación, aunque en el libro propongo a modo de hipótesis, ¿no? Sin evidencia ninguna, una posible explicación.
Este señor se hizo tremendamente rico. Este cura se hizo tremendamente rico y además de la noche a la mañana. Y de eso tenemos evidencia por las facturas que él dejó y por muchas cosas, ¿no? Sabemos que pasó de no tener nada prácticamente a vivir prácticamente en la indigencia pues a eso, a vivir como un pequeño aristócrata local, ¿no? Claro. Comenzó a realizar construcciones fabulosas, se construyó una mansión palaciega, que es la famosa Villa Betania, se construyó una torre neogótica, que es la mítica Torre Magdala, que se ha convertido de alguna forma en el icono de Rennes-le-Château, reformó la iglesia del pueblo que estaba en ruinas, construyó unos jardines ostentosos y bastante caros, ¿no? Y claro, esto no se explica con el modestísimo sueldo de un cura rural, ¿no? Para que te hagas una idea, sabemos que lo que cobraba, una media de lo que él cobraba a lo largo de su vida, no es lo mismo, ¿no? Porque estuvo 40 años ejerciendo como sacerdote, pero pues serían unos 60-70 francos al mes. Por unas cifras que sabemos que él mismo acabó proporcionando a la diócesis de Carcasona durante un proceso judicial en el que se vio sometido al final de sus años, él mismo declaró unos gastos de 193.000 francos, ¿no? Y seguramente esos gastos estaban reducidos, ¿no? Porque seguramente gastó mucho más, ¿no? Se habla de millones de francos. Claro, se llega a hablar claro, cuando surge esta historia, cuando surge la primera vez para el gran público esta historia, se habla de miles de millones de francos, ¿no? Que quizás es también exagerado, ¿no? Quizás no sea para tanto, pero sí fue mucho más de lo que seguramente él pudo ganar con su sueldo, ¿no? Hombre, estamos hablando de no solo construcciones, compró parcelas, también tengo entendido esto, no sé si es cierto que coleccionó arte, que se dio una vida muy ostentosa, muy de gastos, muy social además, ¿verdad? Claro, De relacionarse, cambió totalmente su vida. Claro, ¿no? El hombre empezó a coleccionar sellos, monedas, cuberterías, libros. Él tenía una relación muy especial. Me gusta siempre que hablo de esto, ¿no? Hacer referencia a algo que se dice, sobre todo en Andalucía, no sé si se dirá en Cataluña, pero yo imagino que sí. En los pueblos siempre se decía que muchos curas vivían con su sobrina, ¿no? Realmente era pues su pareja, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos cómo es la iglesia para estas cosas, ¿no? Y los curas no pueden tener pareja, ¿no? Pero este señor vivió durante toda su vida con una señora llamada Marie de Nesgenot, que vamos, nos queda más que claro que era realmente aparte de su compañera y amiga, era pues, posiblemente su pareja, ¿no? Más que nada porque ella fue la que heredó todas las posesiones del cura cuando murió y porque está enterrada junto a él, ¿no? O sea, está bastante claro que había una relación especial entre ambos, ¿no? Esta señora heredó, como decía, todas sus posesiones y eran posesiones que eran terriblemente difíciles de mantener, ¿no? Por impuestos y por gastos de mantenimiento. Finalmente, en los años 40, Saunier muere en el año 1920, en el 17. En los años 40, esta señora vende las posesiones a un industrial de Perpiñán llamado Noel Corbu, que decide montar en la mansión palaciega, en la Villa Betania, un hotel y en la Torre Magdala, y los bajos de la Torre Magdala, un restaurante, ¿no? Para intentar rentabilizar la inversión que había hecho en la finca aquella, ¿no? Pero claro, el pueblo es un pueblo que está aislado, que nadie va al pueblo, o sea, solamente si vas al pueblo es porque vas, no en un pueblo de paso, muy mal comunicado, ¿no? Y claro, el negocio fue una ruina. Así que este hombre, Noel Corbu, fue el primero que intentó, que lanzó esto a la luz pública como forma de atraer a la clientela para su negocio, ¿no? Y fue en el año 1956 cuando él propuso por primera vez que el cura se había hecho rico gracias a un tesoro tan vasto, tan gigantesco, que no pudo ni siquiera llegar a gastar en vida. Claro, imagínate, si tú le dices a la gente que debajo de algún sitio de Rennes-le-Château, desconocido, quedan los restos de un tesoro tan fastuoso que no se pudo ni siquiera gastar, pues claro, ¿qué es lo que hizo la gente? Pues irse para allá armado de pico y pala en busca de los restos del supuesto tesoro, ¿no? Claro, de ahí el nombre el título de tu libro, Prohibido excavar en este pueblo, porque se ve que la cosa se lió parda, por decirlo así, y se llenó de curiosos, de arqueólogos y todos a excavar. Claro, a excavar, claro, y si fuesen con pico y pala, el problema está en que llegaron algunos ya con dinamita, ¿no? Y entonces ya la cosa se puso fea, la cosa Claro. ya se puso... Y claro, finalmente en agosto o en julio del 65, no recuerdo ahora mismo, el ayuntamiento de Rennes-le-Château, mediante un edicto municipal, ordenó que estaba prohibido excavar en el pueblo, ¿no? Norma que ha tenido unas consecuencias realmente graves, ¿no? Porque por culpa de esto, a día de hoy sigue estando el misterio activo, ¿no? Porque no se puede excavar en el pueblo y conseguir licencias para oficiales y para que un equipo de arqueólogos excave debajo de la iglesia, que es donde se supone que está
por lo menos el sitio donde él pudo encontrar el tesoro supuesto, es prácticamente imposible. De hecho, no se ha conseguido. Yo conozco gente que ha solicitado permisos y no lo conceden, ¿no? ¿Se Con lo sabe? cual, pues la cosa está ahí en un stand-by posiblemente perpetuo, y que además seguramente no vamos jamás a descubrir, ¿no? Porque, claro, lo que proponía Noel Corbu, que es aquello de que el tesoro era tan vasto que no pudo gastarlo en vida, pues parece ser que no es así, ¿no? Aparte, si alguien encuentra un tesoro, pues no va a dejar nada para que llegue alguien después y lo encuentre y encuentre los restos, ¿no? Así que por desgracia jamás vamos a ver realmente qué fue lo que encontró el Berenguer Saunier, el cura este del que hablamos. Se dice que todo empieza cuando está haciendo ciertas reformas en la iglesia y que encuentra algo en el pilar del altar mayor. Al moverlo hasta hacer estas reformas, allí encuentra, se dice, unos pergaminos que se habla de que podrían estar indicando dónde está el tesoro o de otro tipo de cosas. ¿Se sabe realmente que encontró unos pergaminos allí? Pues no hay evidencia de eso. O sea, vamos a ver, es muy habitual que justo en el altar de una iglesia, cuando se consagra, cuando se construye la iglesia, se pongan algún tipo de pergamino con los datos de construcción y con algún tipo de reliquia, ¿no? Eso es bastante habitual. Y posiblemente eso fue realmente lo que encontró, o sea, algún tipo de documentación relacionada con la iglesia sin mayor importancia, ¿no? El problema está en que a partir de la historia esta del Corbu surgen otras explicaciones que intentan argumentar lo que comentabas, ¿no? Que él encontró algún tipo de documentación que le llevó al hallazgo, si no de un tesoro material, sí de algún tipo de tesoro documental o algún tipo de tesoro, entre comillas, espiritual, por el que le pagaron tanto para que lo entregase como para que lo ocultase, ¿no? Se sabe Y ahí que es donde fue a surge. París, por ejemplo, fue a París y se dice que tal vez allí fue a preguntar por lo que habría inscrito en los documentos y que allí pues Claro. comenzaría esta historia, ¿no? Mejor. Claro, pero mira, y aquí te voy a contar una cosa muy curiosa. Yo en el libro planteo que de eso no hay la más mínima evidencia, ¿no? Ni del hallazgo de los pergaminos, ni del ese famoso viaje a París, ni del supuesto texto desencriptado que él consiguió extraer, ¿no? Después de analizar los pergaminos. Pero hay un libro que yo no conocía y que además lo escribimos prácticamente a la vez, sin conocernos, un libro de unos investigadores catalanes que precisamente nos hemos hecho bastante amigos, ¿no? Y que, si bien yo en mi libro aporto pruebas circunstanciales de que esto es falso, estos chicos, que se llaman Alex Loro y Xavi Bonet, tienen un libro que se llama El caballo del diablo, y estos chicos han aportado evidencia definitiva y contundente de que los supuestos pergaminos que encontró y que fueron publicados en los años 60 son falsos, ¿no? La historia está en que, como te comentaba, la primera explicación que se aporta es el tesoro, ¿no? Después se aporta la explicación de un tesoro, entre comillas, no material, ¿no? O por lo menos un tesoro documental. ¿Qué es lo que supuestamente encontró? Bueno, pues ahí yo siempre me gusta hablar de una línea, un eje de explicativo que estaría formado por un lado por el oro de Rennes, el libro que hablamos antes, de Gerard de Sèvres, y que culmina en el Enigma Sagrado, el libro del 82. Y entre medias de esos dos libros hay un montón de otros libros, documentales, artículos de revistas, ¿no? Que forman un eje que a mí me gusta llamar el mito con mayúsculas, ¿no? Sí. Y que de alguna forma es lo que yo pretendo demostrar en el libro que es falso, porque yo por lo menos he descubierto y aporto la evidencia definitiva sobre eso, que detrás de toda esa línea investigativa había una sola fuente, un solo señor que contaminó la opinión, contaminó la obra de estos escritores, aportando información que es falsa, ¿no? ¿Qué es lo que proponen en este eje temático, esto que yo llamo el mito? Pues proponen que lo que encontró este señor es, por un lado, una prueba, una serie de genealogías que planteaban la subsistencia de un linaje que, te explico, ¿no? En Francia hubo un linaje entre el siglo IV y el siglo VIII, siglo IX, que son los famosos merovingios, ¿no? Sí. Que tan de moda se pusieron como consecuencia del Código da Vinci, ¿no? Vienen a ser un linaje franco que, bueno, que no tenía mayor importancia, sino es precisamente por este revival que ha tenido gracias al Código da Vinci y a todos estos libros, ¿no? Esos merovingios desaparecieron, como te decía, en el siglo VIII, pero tanto en el Oro de Rennes como en el Enigma Sagrado y en todos estos documentales, en todo este eje temático, se plantea que ese linaje no desapareció realmente, sino que subsistió y que llega hasta el día de hoy custodiado por una sociedad secreta que es el famoso Priorato de Sion, del que también habla el Código da Vinci, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Enigma Sagrado se va más allá todavía y se plantea que ese linaje de los merovingios se mezcló a su vez con el linaje de Jesucristo y María Magdalena, formando un linaje secreto, sagrado, que llega hasta la actualidad
y que ha estado relacionado con eso, con el Priorato de Sion y luego con un montón de nombres prominentes de la historia europea de los últimos 1000 años, ¿no? Mm. Gente como pues, el propio Leonardo da Vinci, Newton. Víctor Hugo, Newton, ¿no? Mm. Ya sabemos, ¿no? El problema está, y como te planteaba antes, ¿no? Lo que yo pretendo demostrar en mi libro es que toda esta historia de los merovingios, de Jesucristo y María Magdalena, del Priorato de Sion, todo esto es una invención, una genial invención, por otro lado, que todo se debe a un solo señor llamado Pierre Plantard, al que realmente yo dedico la parte más importante y de la que yo más satisfecho estoy de mi libro, es el estudio biográfico de este señor, un embaucador increíble que durante 40 años contaminó con información falsa a un montón de investigadores, ¿no? Para que te hagas una idea, este señor llegó a declarar en público, y hay vídeos de él en el que él mismo lo reconoce, que él era el último descendiente de ese linaje del que hablamos, ¿no? Sí. El linaje de los merovingios y por extensión, como comentaba el Enigma Sagrado, del linaje de Jesucristo y María Magdalena, ¿no? Imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Alguien que tiene las santas narices de decir que es descendiente no solamente de los merovingios y reclamar por lo tanto el trono de Francia, que ya es algo bastante prepotente y altivo, sino además ser descendiente de Jesucristo y María Magdalena, ¿no? Imagínate. Tremendo, tremendo, pero claro, queda, y es algo que tú mismo reconoces, queda ese pozo de misterio, queda esas dudas, qué ocurrió para que un abad como el abad Saunier de repente se hiciera rico, ¿no? Tenemos dos misterios, por desgracia, ¿no? Es el misterio del origen de la fortuna de Saunier, es un misterio posiblemente que jamás vamos a poder resolver, ¿no? Y mira que le hemos dado vueltas y que hay decenas de libros en francés sobre esto. Yo en mi libro no me encargo exactamente de esto, ¿no? Aunque intento poner en situación y llego a plantear que posiblemente lo que encontró fue un tesoro, pero un tesoro modesto, uno de tantos tesoros que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy cercano para mí, porque tiene que ver con el pueblo de mi familia, un pueblo de Jaén que se llama Torredonjimeno, en el que, pues en 1926, un agricultor un día, cavando unos olivos, se encontró un tesoro de origen visigodo, un tesoro que vendió y por el que consiguió no una fortuna, pero sí bastante dinero, ¿no? Yo planteo que posiblemente fue algo así, ¿no? Que al hacer la obra de remodelación de la iglesia dio con un tesoro que posiblemente estaba en la cripta de la iglesia, cripta que precisamente por la norma de que no se puede excavar no podemos acceder a ella, pero sabemos que está ahí por documentación y por unas pruebas de georradar que se hicieron, y posiblemente encontró algo así, ¿no? Pero luego tenemos otro misterio que para mí es aún más fascinante que este, y que por desgracia creo que tampoco vamos a poder resolver nunca, que es el motivo, el porqué el trabajo que este señor, que te comentaba, Pierre Plantard, que le llevó a que durante 40 años se dedicase sistemáticamente a esto, ¿no? A contaminar a diferentes autores para crear este mito. Sabemos que él no se lucró con esto, y si se lucró fue realmente poco, ¿no? O sea, el motivo no fue el lucro, no fue un motivo económico. ¿Por qué alguien se dedica 40 años de su vida a esto sin más motivo que eso, ¿no? Que una cuestión de ego, una cuestión de megalomanía, Claro, ¿por qué introducir este priorato de Sion, estos merovingios? ¿Tú qué teoría tienes al respecto? Yo llego a plantear, vamos a ver, hay un capítulo que para mí es clave en el libro, un capítulo que se llama Inspiración, en el que yo intento, partiendo, una vez ya demostrado que todo esto es una gran mentira, intento averiguar cómo se creó el mito, ¿no? Entonces, mi planteamiento viene a ser el siguiente, ¿no? Este señor, Pierre Plantard, después de haber estado involucrado con otra intentona parecida, con otro tesoro y otro tesoro supuestamente encontrado en un pueblo del norte de Francia que se llama Quisors, que está en la Normandía, pero eso no llegó a más, ¿no? Entonces yo planteo que este señor se llegó a enterar de la historia aquella del tesoro de Argel Chateau, fue para allá y empezó a investigar. Y creo demostrar, y yo creo que lo consigo, que investigando en la zona, investigando en los archivos de Carcassonne, que es la sede episcopal de la iglesia, este señor dio con toda la información allí que le permitió crear este mito, ¿no? Dio por un lado con la obra de un señor que se llama Just Doiniel, que fue encargado de los archivos de la zona de esa, de la zona de Carcassonne, que a su vez había estado relacionado con investigaciones sobre los merovingios, sobre una orden de Sion, que fue una orden real que estuvo en el norte de Francia, sobre varios de los puntos que luego este señor Plantard
añadió su historia. De alguna forma lo que hizo este señor es un gigantesco corpus de historia-ficción en el que se mezclan personajes reales, historias reales con mentiras, pero se mezclan de una forma tan increíble y tan perfecta que todo tiene lógica dentro de la lógica interna de esto, ¿no? Mm. Pero en realidad es todo una grandísima mentira, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me fascina. El Priorato de Sion, como te decía, tuvo una serie de grandes maestres en el que se mezclan nombres de alta alcurnia, ¿no? Como te decía, Newton, Da Vinci, Víctor Hugo, Jean Cousteau, ¿no? Muchos nombres importantes con nombres prácticamente desconocidos, ¿no? Es curiosísimo cómo en la lista de los 26, 27 grandes maestros del Priorato de Sion encajan todos perfectamente y podría ser real, pero no lo es, ¿no? O sea, todos unos con cada gran maestre con su antecesor y con su sucesor tienen relaciones, ya sean relaciones por pertenecer a la misma familia, por estar relacionados con la alquimia, con alguna orden masónica, rosacruces, o sea, todo parece tan estudiado y tan perfecto que parece real, ¿no? Y de hecho parece tan real que lo creyeron, ¿no? Pero claro, yo es que aquí propongo, eso es una idea muy sugerente para cualquier investigador, ¿no? Yo, de hecho, siempre lo he planteado así, ¿no? Yo que me dedico a investigar estos temas, ¿no? Si a mí me llega un señor y me dice que tiene información confidencial perteneciente a una sociedad secreta, que al ser secreta, lógicamente, es indemostrable porque es una información que o te la crees o no, ¿no? Eso es muy sugerente, ¿no? Y yo imagino que eso llegó a calar tanto, a llamar tanto la atención de estos investigadores que la dieron por buena, ¿no? Yo no sé hasta qué punto los que se dejaron seducir por las investigaciones, o sea, por la información de este señor, realmente fueron engañados o no, ¿no? Porque yo en mi libro también hago un examen exhaustivo de otras obras que se han escrito sobre el tema, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo de una obra del 2011 de unos investigadores españoles, cuyo nombre prefiero no mencionar, ¿no? Que está en el libro, pero prefiero no crearme más problemas de lo que seguramente me crearé por hablar de esta obra. Pero esta obra, que es del 2011, y estos dos autores que son muy conocidos a nivel del mundo del misterio en España, por ejemplo, llegan a proponer que tienen pruebas de que el abad Sunier estuvo en Jaén, en la catedral de Jaén, que también es una catedral muy relacionada con la masonería y con la herejía y con tal, ¿no? Pero claro, ellos llegan a afirmar que tienen fotos del abad Sunier en Jaén, pero esas fotos no salen en el libro, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo mi libro me puse en contacto con ellos y para ver si realmente tenían esas fotos y si me la podían aportar, ¿no? Y no me la aportaron, ¿no? Con esto quiero decir, en ese libro, por ejemplo, y en otros tantos, ¿no? Se vuelve a repetir una y otra vez todas las claves de este mito que yo en mi libro creo que consigo destruir, y de una forma totalmente acrítica, ¿no? Claro, el problema está, si yo, que al fin y al cabo no soy nadie, yo soy un investigador humilde, ¿no? Que desde mis pocos medios he conseguido dar con la prueba de que gran parte de este misterio es mentira, ¿cómo puede ser que otros investigadores con mucho más medios de los que yo dispongo, con mucho más acceso, ¿no? a documentación y a medios, no han podido dar con la verdad como yo en cambio sí he dado, ¿no? Eso me lleva a plantear que quizás lo que vende es el misterio, lo que vende más bien es lo fantástico antes que la realidad, antes que la verdad, ¿no? Y por desgracia esto se da mucho en el mundo del misterio, ¿no? Un mundo que yo, por un lado, como te decía, por un lado amo, porque me encanta todo el mundo de lo misterioso, de los enigmas históricos y tal, pero por otro lado cada vez odio más, ¿no? Porque veo que se dan por hecho verdades de una forma muy vaga y muy cogido con pinzas, ¿no? Nos Y de gusta, nos alguna forma gusta. mi libro viene a ser una crítica por extensión a todo esto, ¿no? A la falta de autocrítica en el mundo del misterio. Claro, atrae normalmente la explicación más llamativa, más Claro. extrambótica, mucho más que una explicación pues que tiene por suelo, ¿verdad? Pues estas cosas que nos gustaría creer muchas veces. Y bueno, otra de las cosas que hay pendientes, porque supongo que lo que sí hacemos es recomendar muchísimo que quien quiera vaya a visitar Rennes, ¿verdad? Claro que sí, claro. Pues una de las cosas que hay pendientes es hablar de la iglesia misma. Óscar, porque tengo entendido que el abad Saunier estuvo haciendo obras allí en la iglesia, así como en el cementerio, en toda aquella zona. Sí, Una iglesia dedicada a María Magdalena, de hecho, que es una sí, de las cosas también que ha dado pie, ¿verdad?, a hablar de esta sangre real, el santo grial, ¿verdad?, sí. de lo que se ha hablado. Pero el hecho es que está, creo, llena esta iglesia de elementos que podríamos denominar profanos o extraños, no habituales en una iglesia. ¿En qué tendríamos que fijarnos si vamos allí a Rennes? El caso está que eso tampoco acaba de ser del todo así, ¿no? La iglesia hay una cosa que es característica, ¿no?
que es tremendamente llamativa por el colorido y por lo recargada que es, ¿no? El problema está en que gran parte de los supuestos elementos extraños no son tan extraños, no son habituales tampoco, ¿no? En las iglesias, pero tampoco es un caso único, ¿no? Hay decenas de iglesias con iconografía cuanto menos extraña, ¿no? Y sobre eso hay muchísimas investigaciones, ¿no? Claro, la historia está en que estamos hablando de una aldea de 200 habitantes y que está claro que este cura pues hizo intencionadamente la decoración que hizo, ¿no? Yo defiendo que no es así. O sea, por ejemplo, hay un elemento que es clave en todo esto, ¿no? Que es el famoso demonio, el famoso Asmodeo, Sí. que está nada más entrar en la iglesia, ¿no? Obviamente no es habitual encontrar un demonio, una estatua de un demonio de 1 metro en una iglesia, ¿no? Tampoco es algo totalmente inédito. Hay otras iglesias que tienen algo parecido, ¿no? Pero yo en mi libro hago un gran esfuerzo por intentar posicionarme y entender cómo era la psique, la mente, en la forma de pensar de este señor, ¿no? Y qué le llevó a eso, ¿no? Y claro, investigando, por ejemplo, sabemos que este señor era en la práctica era un señor súper ortodoxo respecto al dogma católico, ¿no? Y además era un señor bastante reaccionario, un señor muy de derechas y muy monárquico, que se llevaba muy mal precisamente con el Estado francés del momento, que era, Francia en ese momento estaba la Tercera República, una Tercera República que era muy anticlerical y que estaba dañando muchísimo tanto al poder del clero como a las posesiones económicas del clero y tal, ¿no? Claro, generalmente, por ejemplo, este demonio que te digo, que se ha convertido en uno de los iconos de René Chateau, se dice que es algo rarísimo y que cómo puede ser que hay un demonio allí. Se relaciona, como te decía, con Asmodeo, que es un demonio relacionado con el templo de Salomón y con la masonería, ¿no? Y con un montón de elementos paganos o herejes, pero resulta que se puede analizar de otra manera esa estatua, ¿no? Y es lo que yo más o menos planteo en el libro. Esa estatua siempre se muestra aislada, pero realmente la estatua forma parte de un conjunto escultórico que está compuesto por 3 piezas, ¿no? Por un lado, el demonio, sobre él tiene la pila de agua bendita, la típica pila de agua bendita que hay en la entrada de una iglesia, y encima de esa pila hay 4 ángeles que forman con sus manos la señal de la cruz y una inscripción que pone: por este signo le vencerás, ¿vale? Yo esto lo interpreto de otra manera. Para empezar, no hay nada que indique que ese demonio sea Asmodeo. Es simplemente el demonio, el mal, ¿no? Pero yo creo que eso es una representación realmente de lo que te comentaba antes, ¿no? En la iglesia, el signo de la cruz, por ese signo, por el signo de la cruz, Le vencerá vencerás. al demonio, que es Claro. la república, que es la masonería y que es el liberalismo, ¿no? Además, sabemos perfectamente que este señor era así porque, de hecho, fue amonestado por las autoridades laicas porque nada más llegar allí, nada más llegar a Recható, soltó un discurso antirrepublicano y le amonestaron por eso, y de hecho estuvo durante 6 meses apartado de su cargo y todo, ¿no? Por eso es importante muchas veces no quedarse solamente con lo que dicen unas fuentes, intentar entender por qué este hombre, cómo pensaba este hombre y cómo era en su vida, ¿no? Yo defiendo que era un creyente ortodoxo y que no hay realmente nada heterodoxo en la Iglesia, no hay nada que se pueda considerar pagano o hereje. Como sin embargo sí hay en otras muchísimas iglesias, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, Barcelona está llena de marcas de canteros masones, de iconografía realmente extraña, de iconografía realmente herética, ¿no? Pero precisamente en la Iglesia casi todo lo que se ha aportado como prueba de eso se cae por su peso cuando lo analizamos desde la perspectiva realista y situándolo en el contexto histórico del momento, ¿no? Yo no creo que haya realmente nada heterodoxo en René Chateau. Aún así, yo invito a que se investigue, ¿no? Desde ese punto de vista. Hay otro libro también de un investigador catalán también. En Cataluña hay una gran élite de investigadores relacionados con este tema. Un investigador que se llama Enric Savaric, que ha escrito un libro que se llama El secreto de René Chateau, y que si bien no estoy de acuerdo en gran parte de sus teorías, me parece un estudio sensacional para entender esa otra faceta más misteriosa, ¿no?, de René Chateau, y que también podría tener cabida, ¿no? Pero para mí no hay evidencia suficiente que indique esa supuesta heterodoxia respecto al dogma de Berenguer Saunier, ¿no? Aún así yo invito a todos, y especialmente a vosotros, ¿no? O sea, a los catalanes que estáis muy cerquita de allí, en 2 horas y media estáis en la zona del Languedoc, a que visitéis ese pueblo porque merece la pena, ¿no? Merece la pena ver al demonio Asmodeo y merece la pena conocer la finca de la Saunier, y ya de camino pues visitar muchos más pueblos de la zona, ¿no? Porque esto está en pleno corazón de
la zona cátara del Languedoc, claro. y es realmente sensacional, vamos. Sí. De hecho, yo leyendo el libro, pues no me ha quitado las ganas de ir, evidentemente, aunque tú tienes este punto de vista crítico y has debunqueado probablemente algunas de las ideas que yo tenía. Eso no quita, evidentemente, de que ahí es un lugar especial, bello de por sí, con una historia, como decimos, que aún guarda algunos misterios y que vale la pena visitar, claro que sí. Claro que sí, ¿no? Y no solamente el Relais Château, sino toda la zona, que ya es realmente preciosa, ¿no? Y aparte se come y se bebe muy bien, ¿no? Sí. Que eso siempre es algo siempre es de importante. agradecer, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, hay una cosa importante también que decías antes, ¿no? La iglesia efectivamente está dedicada a María Magdalena, ¿no? Pero es que en Francia hay 900 iglesias dedicadas a María Magdalena. Y de hecho en Cataluña creo que hay también como 200 o así, ¿no? O sea, es un personaje bastante habitual, ¿no? Al fin y al cabo es una santa, que eso es una cosa que se olvida, ¿no? Desde el Código da Vinci parece que María Magdalena es alguien odiado por la Iglesia, ¿no? Pero no es así, o sea, María Magdalena es una santa y si bien efectivamente su papel en la tradición religiosa parece que ha sido manipulado, ¿no? Y que la importancia que tenía el personaje ha pasado a un segundo plano, con el tiempo sí se ha acabado convirtiendo sobre todo en Francia y en Cataluña, que tenéis muchos rasgos de hermandad, ¿no? Entre Francia y Cataluña. Es un personaje muy apreciado, ¿no? Sobre todo a nivel popular, más que a nivel eclesiástico, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el problema es lo de siempre, ¿no? Que muchas veces se hablan de todos estos enigmas históricos con una ausencia de datos que hace que se elaboren teorías que cuando uno escarba realmente, ¿no? Y tiene acceso a los datos reales, ¿no? Pues gran parte de los mitos estos se acaban cayendo, ¿no? Pero bueno, quizás mi papel un poco en el mundo del misterio, ya te digo, yo tengo el corazón partido, ¿no? Entre la razón y la pasión, ¿no? Igual mi papel es un poco esto, ¿no? Es el Pepito Grillo del mundo del misterio, ¿no? Claro, dar un toque. No, y es lo que hay que hacer, evidentemente. Dar un toque a veces y decir, escúchate, a lo mejor estamos aquí engrandeciendo o falseando cosas, creyendo en cosas que no son así, claro que sí. Porque claro. de encontrar la verdad es de lo que se trata, vaya. Claro. Bueno, pues animar a la gente que vaya a Rennes-le-Château, que lea este libro también, por supuesto, Prohibido excavar en este pueblo, y que si van, pues que no excaven, supongo. Sí. Que pueden tener un problema grave. Que no excaven porque está la cosa así mal, está la cosa mal. Y luego sí decirte que a pesar de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y a pesar de que decíamos que vende mucho más el mundo del misterio, ¿no? Y del misterio así más comercial, pues mi libro se está vendiendo muy bien, ¿no? O sea que por otro lado parece ser que estoy despertando de alguna forma la vena crítica, ¿no? Respecto a este tema, que era mi intención realmente, ¿no? Tanto que hoy mismo acabo de enterar que en muchos sitios está agotado y que va a salir una segunda edición ya. Qué bueno. Por eso, porque está agotado, ¿no? Y luego también voy a decirte, ¿no? Y a lo mejor suena un poco pedante, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una cosa que a mí me ha llenado de satisfacción, ¿no? Como diría el Borbón aquel, es que Javier Sierra, que es un personaje importantísimo y uno de los maestros para mí, sí. Llegó a recomendar el libro por Twitter, ¿no? Y considerarlo como un ensayo de los mejores que ha leído en los últimos años, ¿no? Con eso quiero decir que incluso gente del mundo del misterio han reconocido, ¿no? la investigación como válida y son capaces de reconocer que es necesario la crítica dentro claro del que mundo, sí. ¿no? Bueno, es que se trata de no de negar los misterios, sino de saber qué hay detrás de ellos, ir explicándolos si se puede explicar y dejar encima de la mesa aquello que no se puede explicar, evidentemente, que es una cosa que tú haces, no te pones a hablar de Rennes-le-Château indiscriminadamente, sino que tratas de poner las cosas en su sitio y dejas pendiente aquello pues que evidentemente está pendiente, y eso es de agradecer. Es que yo creo que es necesario y además también te digo una cosa, extiendo esa llamada a la autocrítica a todas las ramas del conocimiento, no solamente al mundo del misterio, sino a la propia historia. Yo soy historiador y también muchas veces los historiadores, y sobre todo a nivel académico, que yo no ejerzo, pero sí sé cómo funciona por dentro, ¿no? A nivel académico, muchas veces caen también en el dogma y caen también en la falta de autocrítica, ¿no? O sea, hay que extenderlo a todos los ámbitos del conocimiento porque es lo más sano del mundo, ¿no? Autocriticarse, ¿no? Para rehacerse. Bien, pues el libro, como digo, se llama Prohibido excavar en este pueblo, lo ha escrito Óscar Fábrega, y te mando un abrazo, te agradezco mucho este ratito. Nada, mil gracias a ti. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.